Bien, empezamos. Buenos días a todos los asistentes. Primero quisiera agradecer a la organización de estas jornadas aquí en Alicante permitirme asistir a dar esta comunicación. El tema de mi comunicación es el que podéis observar, la lengua de signos infantil. Veréis que en el programa la organización ha colocado lengua de signos española. Yo me quedé un poco sorprendido porque parece ser que hubo un malentendido. Creían que era lengua de signos española y realmente yo no puedo profundizar en este tema porque en mi experiencia personal es el aprendizaje de la lengua de signos en general. Entonces, una lengua de signos neutral. Muchas gracias por el esfuerzo de los intérpretes, de la traducción tanto de una lengua como de la otra, y quisiera agradecer su trabajo. Bien, voy a ser breve. Os voy a explicar un poco cuál es mi papel, cuál es mi trabajo. Como ha comentado Amparo, yo trabajo en la escuela Josep Pla como asesor sordo. Llevo una experiencia de 5 años y he tenido la oportunidad de recoger toda la información que ahora os voy a traspasar en mi comunicación. Mi comunicación se divide en varios apartados. En principio, los factores que influyen en el niño sordo, signante, porque estos factores, pues los diferentes factores que influyen en la competencia signante del niño. Otra parte sería las diferentes etapas educativas del niño y su forma de aprendizaje de la lengua de signos. Y por último, una tercera parte que son las conclusiones, que son las necesidades actuales y la situación actual de los niños sordos. Ahora os explicaré los factores, como os he comentado. Tenemos 7 factores. El primero sería el entorno familiar, el entorno social, el entorno educativo, el entorno lingüístico, el sexo, el desarrollo personal del niño y el entorno, digámosle, tecnológico. Sobre el entorno familiar, influye muchísimo en ese entorno cuántos miembros de la familia son competentes en lengua de signos. Si la cantidad de miembros competentes son pocos, dificulta más su aprendizaje. Contra más miembros signantes, mucho mejor el desarrollo. También es muy importante el grado que la familia tiene de atracción o de competencia en lengua de signos, la importancia que le da a esa lengua de signos, que puede afectar a su desarrollo. Los diferentes miembros de la familia, también es muy importante saber el grado de competencia de lengua de signos, si son buenos signantes, si son malos signantes, y luego la identificación lingüística y cultural de la familia, del entorno familiar. Eso también puede afectar al niño. En el entorno social, un poco habríamos de repetir los primeros apartados y encontramos uno que es diferente, que sería el cuarto punto. La frecuencia en la que estos asisten a las asociaciones de lengua de signos, cómo se comunican, si es poco frecuente, se divierten poco, se comunican poco, no se sienten aislados. Y por último, igual. En el entorno educativo encontramos casi los mismos factores. Y lo más importante sería el tercer punto, en el cual se mide el grado de la lengua de signos. Los profesionales que trabajan en el entorno educativo si tienen buena competencia signante. En el cuarto punto, es muy importante que existan modelos lingüísticos y culturales en el entorno educativo. Es vital. Si faltan estos modelos, si no se encuentran, no hay un buen desarrollo. En el entorno lingüístico, sabéis que hay muchas personas a nivel social que tienen diferentes competencias lingüísticas. Contra más competencias lingüísticas, más influye en el desarrollo del niño. Es muy importante el conocimiento de otras lenguas porque esto te da la posibilidad de poder evaluar y analizar tu competencia y el desarrollo que tienes en la misma. A veces también es a la inversa.
el hecho de conocer muchas más lenguas puede perjudicar el desarrollo. Hay una confusión y eso impide que el niño se desarrolle completamente. Es muy importante también si el niño tiene la lengua de signos como lengua materna. Si es como lengua materna, es mucho más ágil su desarrollo. Si es como segunda lengua, eso incapacita a un buen desarrollo de la misma. La exposición a otro tipo de lenguas, otro tipo de códigos lingüísticos, la evaluación de otro tipo de lenguas, el poder comparar una lengua con otro, consigue el preservar con mucho más cuidado y más fácilmente el conocimiento de la propia lengua. También muchas veces también a la inversa, como os he comentado, puede producir una confusión el hecho de conocer tantas lenguas, una confusión a la hora de evaluarlas y entonces interfiere una lengua en otra. El hecho del sexo es muy destacable. Los desarrollos de un niño y una niña son totalmente diferentes. En el hecho del entorno de las amistades, en el colegio, el sexo influye mucho. Hay muchos chicos y chicas y quizá los hombres se desarrollan, se comunican mucho más, las mujeres son de grupos más reducidos. También el tipo de conversación o de discurso que utilizan es muy diferente. Por ejemplo, las mujeres tienen un discurso más amplio, más extenso. En cambio, el del hombre siempre es mucho más carente. El grupo de hombres siempre son discursos más breves, siempre con acciones relacionadas, son temas muy repetitivos, de deporte, de juegos varios, se centran más en este tipo de conversaciones. En cambio, las mujeres tienen diálogos muchos más ricos, más desarrollados, más extensos y sobre temas mucho más diversos. También al mismo tiempo, a la hora de expresar la lengua de signos es diferente en un hombre y una mujer. Ya os he comentado que las mujeres son más extensas en diálogos y los hombres siempre tienen más prisa, tienen que ir a jugar al fútbol, tienen mucho tiempo que tener y entonces los comentarios siempre son más breves. En cada uno vemos que el hecho de que el entorno que tienes de amistades influye, si estos tienen buen nivel de lengua de signos, influye en el tuyo. La identificación sexual, ya sea femenina o masculina, es muy importante. Muchas veces en un grupo del mismo sexo el intercambio, la identidad es muy importante, hace fluir mucho más el lenguaje. Y también muchas veces depende de la edad de adquisición de la lengua de signos. Normalmente desarrollan la lengua mucho antes las mujeres y los hombres suelen hacerlo de forma más tardía. Se atraen como mucho más posterior. El hombre siempre, y tienen esas ventajas estas mujeres, ¿no? Que acceden a la lengua mucho antes, se sienten atraídas más hacia el discurso mucho antes. ¿Voy bien de tiempo? En el desarrollo personal depende mucho de las capacidades individuales. Muchas veces hay personas que tienen una gran capacidad de aprendizaje, lo hacen de forma más fluida, otras tienen un proceso más tardío, depende mucho del desarrollo personal. También del interés, del esfuerzo, del autoaprendizaje de cada una de las personas. Hay personas que se sienten enseguida atraídas por la lengua y se esfuerzan mucho más. Hay otras personas que el poco interés hace que vayan mucho más poco a poco, con más retraso. Y por último, la capacidad personal de ese niño de superación, el afán de superación, el querer siempre conseguir más, eso hace que se evolucione más en la lengua. También es muy importante el entorno de la tecnología. Muchas veces el hecho de poder usar recursos adecuados de las nuevas tecnologías puede conseguir agilizar el aprendizaje de la lengua. Ya sabéis que existen diferentes tecnologías, a veces hay personas que las saben, no quieren utilizarlas y es una lástima, como las videoconferencias, existen, ya lo sabemos, pero tenemos que utilizarlos, debe tener
equipos informáticos en casa, igual que estamos, como ayer, como estuvimos comentando con Carol por videoconferencia. Es muy importante esta interrelación, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Sería importante poder implantar la videoconferencia en todos los hogares. Os quisiera hacer una muestra de un material didáctico de lengua de signos para niños sordos. Bien, este material no quiere salir, tiene vergüenza. Bien, este material es un cuento para niños que se llama el cuento bilingüe, porque se utilizan dos lenguas. Podemos comparar la lengua de signos y el subtitulado. Esto da un mayor aprendizaje de la lengua de signos. Es visual, es un material metodológico y eso es muy importante. Se asigna para los niños que están en el colegio o en el entorno familiar, para que ellos puedan aprender, puedan practicar. Esto da a los niños la capacidad de un desarrollo de la lengua mucho mejor. No quiero extenderme mucho en la muestra. Ahora pasaríamos al segundo bloque de la comunicación, que son las etapas. Podríamos separarlo en 4 etapas. Ya os he comentado antes que los factores influyen mucho, el factor familiar, el educativo, todos estos factores también varían según la etapa educativa. Podríamos encontrar como primera etapa la etapa prelingüística, que es cuando todavía no tenemos adquirida la lengua de signos. Cuando empezamos ya a adquirir la lengua de signos sería la etapa inicial. Cuando ya tenemos una competencia estable de la lengua de signos, etapa infantil, y cuando volvemos otra vez a hacer un pequeño deterioro, es la etapa adolescente, que luego explicaré. En la etapa prelingüística encontramos los juegos de miradas, que son lo principal. Cómo el bebé centra la atención, cómo busca esas miradas para conseguir una comunicación mínima, estable. Una búsqueda, un canal de comunicación, algo que le perciba y le permita un proceso mental de la adquisición del lenguaje. Busca el canal de comunicación, centrar la mirada hasta que lo encuentra, y de esta forma se establece la comunicación. En la etapa inicial es cuando se comienza a los 9, 8 meses, depende. Ya os he comentado que, por ejemplo, las mujeres lo hacen antes y los hombres de forma posterior. Es cuando se empieza el primer uso de la lengua de signos. Un uso básico: comer, dormir. Pasamos del signo a la frase. Esto quiere decir que muchas veces el bebé, pues por ejemplo, en una frase, dormir, adiós, adiós, dormir. Los padres lo ven y entienden perfectamente que está intentando construir una frase que quiere decir que quiere ir a dormir. Se está despidiendo, que quiere irse a dormir. No es una frase bien construida, sabéis que no es una frase correcta. Encontramos muchos errores de output. Muchas veces el canal de comunicación tiene unas normas internas que todavía no tienen adquiridas. El bebé de 0 a 2 años puede producir, tener una visión de lo que quiere decir, pero todavía tiene muchas carencias para poder hacer esa producción. No está capacitado, está tranquilo, sabe que le vamos a entender, pero tiene muchas carencias para poder expresarse. Y luego encontramos pues muchos errores de parámetros. No tienen un control de las extremidades suficiente, de la expresión facial, tienen muchas equivocaciones, tienen que practicar mucho más.
En la etapa de 2 años hasta los 12 es cuando se adquiere una estructura correcta. Los parámetros son correctos, se van perfeccionando y se amplía el vocabulario. Es una etapa mucho más estable en la que la progresión es en aumento. Y por último, que ya os he comentado que en esta etapa es cuando decaía de nuevo el aprendizaje de la lengua de signos, nos encontramos que se produce el inicio de la creación de un vocabulario argot, comunicaciones ocultas entre los adolescentes, también muchas veces el hecho de verse de forma diaria hace que estas personas no tengan conversaciones con estructuras correctas, sino que quieran un lenguaje informal, no les hace falta. Quieren tener una configuración a propósito defectuosa porque se sienten con una edad en la que quieren vestir de forma diferente, quieren ser de forma diferente, un poco la rebeldía, quieren ser diferentes, sin ser diferentes a sus otros compañeros, es de forma diferente para volver a descubrir o para tener una propia identidad. Y por último, bueno, da igual. En la pregunta, ¿los niños sordos por qué sería necesaria el aprendizaje de la lengua de signos en los niños sordos? Bueno, ya hemos comentado que sería como en cualquier otra lengua. Es una comunicación apropiada y eficaz para estos niños. Estimula el desarrollo cognitivo y posibilita el pensamiento. Sin esto sería mucho más difícil que estas personas tuvieran ese desarrollo. Además, es una lengua propia, un orgullo de lengua, y es una lengua visual, no auditiva. Actualmente en la situación que tenemos nos encontramos muchas carencias en el aprendizaje de la lengua de signos infantil. Esta viene influida por la etapa discutiva en la que nos encontramos. Faltan muchísimos recursos humanos, profesionales preparados correctamente, ahora mismo no están adecuadamente formados, no son competentes del todo en lengua de signos. Es decir, esto produce que el niño esté pendiente, necesite y esté esperando estos recursos. No hay suficientes materiales educativos. ¿Dónde están? No hay. Uno, otro. Sí, sería en cuentagotas. No encontramos que en otras lenguas existen increíbles cantidades de materiales y en esta pues encontramos un déficit muy importante. El niño necesita recibir información, esa información le enriquece. Ahora está imposibilitado, los medios de comunicación, no puede acceder a los medios de comunicación y todo esto imposibilita su aprendizaje. Y lo más importante, en la metodología educativa, los conflictos actuales, mejor utiliza esta metodología, mejor esta otra metodología, produce un desconcierto que no posibilita una adquisición correcta del lenguaje. El niño necesita un apoyo de la administración y un apoyo social y político para poder desarrollar la lengua de signos. Si no este desarrollo es imposible. Bien, no tengo nada más que deciros, agradecer vuestra atención.